Ahora estudiaremos el tema de límites. Veamos la introducción. Sea f una función definida en los reales o en un intervalo abierto contenido en los reales, excepto quizás en un punto A de ese intervalo. Decimos que el límite de f en A es L si existe una función f mayúscula continua en A que es igual a f excepto posiblemente en A, donde f mayúscula toma el valor de L, es decir, f mayúscula de A es igual a L. Veamos unos ejemplos. 1. En este caso, f minúscula no está definida en A, como vemos aquí en la imagen, y sin embargo, el límite es 3, ya que si definimos una nueva función f mayúscula, tal que f mayúscula de A sea igual a 3, o sea, en A le vamos a dar el valor de 3, y f mayúscula de x es igual a f de x para toda x distinta de A, entonces la f mayúscula resulta ser continua. Ejemplo 2. Ahora vemos que f de A es igual a 4 como aparece en esta primera figura. O sea, en A la función vale 4. ¿Qué valor debe de tomar en A la función f minúscula para ser continua? Pues lo que tenemos que hacer es rellenar este punto que tenemos aquí, cuyo valor es 2. Entonces, en la segunda gráfica vemos la gráfica de la función f mayúscula que efectivamente es continua en A y el valor que toma es 2. Entonces, el límite de la función f minúscula en A es igual a 2. 3. Hay ocasiones en que el límite de f en A no existe, es decir, que no existe ninguna función igual a f, excepto en A que sea continua, como vemos en la siguiente gráfica. Aquí tenemos que en A la función vale este punto, pero no hay manera de que la hagamos continua. Porque si le damos el valor que tiene aquí, pues de todas formas no es continua, igual si le damos este valor, tampoco es continua. Ejemplo 4. Por último, si f minúscula es una función continua en A, la función f mayúscula es igual a f minúscula, que es continua en A, y f mayúscula de A va a ser igual a f minúscula de A. Por lo tanto, el límite de f minúscula en A es f minúscula de A. Como lo vemos en esta gráfica, aquí tenemos una función continua, en A tenemos este valor, y entonces las dos funciones, f mayúscula y f minúscula, coinciden. Veamos la definición formal del límite. El límite cuando la x tiende a de f minúscula de x es igual a L, si solo si la función f mayúscula de x definida como f minúscula de x si x es distinta de A y L si x es igual a A es una función continua en A. Este símbolo que tenemos aquí se lee el límite de f de x cuando la x tiende a A es igual a L. También podemos decir el límite cuando la x tiende a A de f de x es igual a L. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Probar que el límite cuando la x tiende a 1 de x al cuadrado más 2 es igual a 3. Tenemos que demostrar que la función f mayúscula definida como x al cuadrado más 2 si x es distinto de 1 y 3 si x es igual a 1 es continua en 1. Como x al cuadrado más 2 es una función polinomial, entonces es continua en todo su dominio, pero el dominio de esta función son todos los reales. En particular es continua en 1. Entonces vamos a ver cuál es el valor de x cuadrada más 2 en 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado más 2, esto es igual a 3. De donde la función f mayúscula de x, que es igual a x al cuadrado más 2,
para todo x que esté en los reales es continua en 1. Por lo tanto, el límite cuando la x tiende a 1 de x al cuadrado más 2 efectivamente es igual a 3. En la pantalla vemos la gráfica de la función y en 1 efectivamente vale 3. Y es una función continua. 2. Probar que el límite cuando la x tiende a 2 de x más 2 que multiplica a x cuadrada más 2 es igual a 24. Entonces sabemos que x más 2 es una función polinomial, x al cuadrado más 2 también es una función polinomial, y por lo tanto son funciones continuas en todos los reales. Además, x más 2 por x al cuadrado más 2, por ser el producto de dos funciones continuas, es continuo. ¿En dónde? En todos los reales. Vamos a evaluar este producto en 2, entonces nos queda 2 más 2 por 2 al cuadrado más 2, es decir, tenemos 4 por 6 y eso es 24, que es exactamente el valor que queríamos encontrar. Como este producto evaluado en 2 es igual a 24, esto quiere decir que el límite cuando la x tiende a 2 de x más 2 por x al cuadrado más 2 efectivamente es igual a 24. En la pantalla vemos la gráfica de la función y si vemos en 2, pues su valor es 24. Veamos ahora un teorema. F es continua en A, que es un elemento del intervalo abierto C, D, si solo si f de A es igual al límite cuando la x tiende a A de f de x. ¿Qué nos está diciendo este teorema? Que cuando la función es continua, basta evaluar la función en A para obtener su límite. Hagamos la demostración. Como el teorema es sí solo sí, vamos a demostrar primero la idea. Es decir, la hipótesis es que f es continua en A. Tenemos que probar que el límite cuando la x tiende a A de f de x es igual a f de A. ¿Qué es lo que realmente tenemos que probar? Pues que la función f mayúscula de x definida como f minúscula de x si x es distinta de A y f de A si x es igual a A es continua en A. Pero observamos que f mayúscula de x es igual a f minúscula de x para todo x. Entonces, como la f minúscula es continua en A, eso quiere decir que la f mayúscula también es continua en A. Y por lo tanto queda demostrada la idea. Veamos el regreso. La hipótesis que tenemos es que el límite cuando la x tiende a A de f de x es igual a f de A. Lo que tenemos que demostrar es que la función f minúscula es continua en A. Bueno, pero ¿qué quiere decir que el límite cuando la x tiende a A de f de x es igual a f de A? Pues que existe una función f mayúscula de x definida como f minúscula de x si x es distinto de A y f de A si x es igual a A, que es continua en A. Pero vemos que la función f mayúscula de x es igual a f minúscula de x para todo x. Entonces, esto quiere decir que la función f minúscula es
continua en A. ¿Qué era lo que se quería demostrar? Veamos ahora unos ejemplos. 1. Calcular el límite cuando la x tiende a 5 de la raíz cuadrada de x cuadrada más 3x. Como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x es continua en menos infinito, menos 3 unión 0, infinito, y sabemos que el 5 es un elemento del intervalo abierto 0, infinito, entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar la función en 5, es decir, el límite cuando la x tiende a 5 de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, más 3 por 5, que es 15, es decir, esto es igual a la raíz cuadrada de 40. Que lo podemos escribir también como 2 por raíz de 10. En la pantalla vemos la gráfica de la función y en 5 este es su valor. Ejemplo 2. Calcular el límite cuando la x tiende a 0 del coseno de x más el seno de x. Bueno, sabemos que el coseno de x es una función continua en los reales, que el seno de x es una función continua en los reales, entonces el coseno de x más el seno de x va a ser continua en todos los reales, ya que suma de continuas es continua. Es continua en todos los reales. En particular, es continua en 0. Entonces, el límite cuando la x tiende a 0 del coseno de x más el seno de x es igual a evaluar la función en 0, es decir, al coseno de 0 más el seno de 0. Pero el coseno de 0 es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0, por lo tanto, este límite es igual a 1. En la pantalla vemos la gráfica de la función y en 0 efectivamente vale 1. 3. Calcular el límite cuando la x tiende a 3 de 2x al cubo más 5 entre x al cuadrado más 2x más 1. Para calcular este límite vamos a ver primero la función como la podemos escribir. Entonces tenemos 2x al cubo más 5 entre x al cuadrado más 2x más 1. Esto es igual a 2x al cubo más 5 entre x más 1, todo esto elevado al cuadrado. La función es continua en los reales menos en el menos 1. Y x al cuadrado más 2x más 1 es distinto de 0 si x está cerca del 3 o si x es igual a 3. Entonces, como la función es continua en 3, simplemente tenemos que evaluar. Entonces, tenemos el límite cuando la x tiende a 3 de 2x al cubo más 5 entre x al cuadrado más 2x más 1, esto es igual a 2 por 3 al cubo más 5 entre 3 al cuadrado más 2 por 3 más 1. Pero haciendo las cuentas, esto nos queda 59 sobre 16. En la pantalla vemos la gráfica de la función y en 3 ese es el valor que toma.